del pecado significa hablar del enemigo. Hablar del pecado significa apartarnos de Dios, o caminar en pecado significa alejarnos de la gracia, alejarnos de la presencia viva del Señor. Dice la palabra en Juan 8:34, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pecado es sinónimo de condenación, de infierno, de muerte. El pecado mortal no es más que pecado de muerte. Cuando hablamos de mortal, hablamos de muerte, indicando que el pecado mortal es lo que quita la vida. Y como quita la vida, es sinónimo de muerte. O sea, que el pecado mortal arranca la gracia, separa de Dios y nos da como camino infierno, condenación eterna, etnia, sufrimiento, dolor, angustia por toda la eternidad. El pecado mortal significa ausencia absolutamente de Dios. Por eso, cuando hablamos de infierno, hablamos de sufrimiento eterno y también hablamos de lo que es ausencia absoluta de Dios. Y la ausencia absoluta de Dios significa que Dios nunca, no que puede, porque Él podría por ser Dios, pero Dios nunca habitaría donde hay pecado. Por supuesto que no, porque el pecado significa ausencia absolutamente de Dios. O sea, infierno es separación, abismo de la gracia, de la presencia de Dios. Cuando nos introducimos en el pecado mortal, estamos indicando que hemos roto con la presencia absoluta de Dios y que por lo tanto nos hemos apartado de lo que significa toda posibilidad de salvación. El pecado mortal quita la posibilidad de salvación, porque el pecado mortal arranca la gracia, nos separa de Dios y nos corta de la comunión con Dios. Es entonces que cuando hablamos de pecado mortal, estamos hablando de lo que significa infierno, perdición, condenación. Hoy yo te quiero invitar a través de este mensaje, indicándote que tú puedes hoy salir del pecado mortal. Ahora, ¿qué significa salir del pecado mortal? Significa abrir el corazón a la gracia, abrir el corazón a Dios, abrir el corazón a la salvación. Quizás tú no experimentas lo que significa la condenación eterna, porque aún todavía vive bajo la esperanza del manto de la gracia aquí en este mundo, precisamente porque todavía está en este mundo. Pero cuando deje de estar o desaparezca de este mundo el pecado mortal, significa que ya Dios te quitará absolutamente lo que significa toda esperanza, toda posibilidad de la fe, toda posibilidad de salvación, porque ha muerto en pecado mortal. Entonces, ahora te invito a que tú te separes del pecado mortal, a que dejes el pecado mortal y que venga, que abras tu corazón a la gracia, a la presencia, al amor de Dios. Porque vivir en gracia es vivir en armonía, es vivir en presencia de Dios, es vivir absolutamente en gozo. Y por supuesto, vivir en gracia significa ya vivir en presencia de Dios, como indicando que va camino hacia la salvación. En este día de hoy, yo no sé en qué medida o hasta qué medida tú andas separado de Dios porque andas en el pecado. Yo quiero invitarte ahora que si tú realmente quieres vivir en gracia, acuérdate, debe de abrir el corazón a Dios. Porque vivir en pecado mortal significa ya estar preparando lo que significa la entrada a la condenación eterna, al infierno. Y vivir en gracia significa ya estar preparando lo que es la salvación eterna, o sea, vivir en presencia eterna con Dios. La gracia te abre a la presencia de Dios. El pecado te abre a la condenación eterna. La gracia te abre a la felicidad, a la gloria, a la presencia con el Padre. El pecado te abre a la gehenna, a la condenación, a la perdición eterna. Vivir precisamente en el infierno significa vivir eternamente en el dolor, en la ausencia absoluta de Dios y por supuesto separado de la gracia. Vivir ya en gracia, en presencia de Dios, es ya estar preparando lo que será la infinita gloria, el amor con el Padre, la presencia con Dios y
por lo tanto vivir eternamente en alegría con el Señor. Que Dios hoy ponga en ti la gracia y que Dios hoy ponga en ti la esperanza, porque vivir en esperanza significa vivir en presencia, vivir cerca ya de lo que significa la eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.